¿Pudieron ver las grabaciones de las clases? ¿Las encontraron? Sí, profe. Subí al aula virtual. Bueno, yo subí las clases al aula virtual, al campus, para que ustedes la puedan ver de ahí. ¿Sí? Vamos a arrancar con lo que preparé para hoy, que es bueno, arrancamos. ¿Están viendo lo que les estoy compartiendo? Sí. Bueno, primero vamos, les dejé, este material también se los voy a subir. Se los voy a subir para que ustedes lo tengan. Y esperen que siga uniéndose gente. Dice, da la definición de derivada en un punto y la definición de la función derivada como el límite de un cociente incremental. Hay unos ejercicios en el punto, hay ejercicios en el punto número 3 donde dice, aplicando el cálculo de límites, hallar las derivadas de f de x y me da f de x que es 5x al cuadrado. Yo pensé en hacer alguno de estos. ¿Pudieron ver alguno de estos ejercicios que les estoy diciendo? Sí. Bueno, arrancamos con el a y después hacemos por ahí uno más complejo que tenga alguna raíz o que tenga algún cociente, ¿sí? Pero arrancamos con uno sencillo al inicio y después vamos viendo si va saliendo, vamos uno un poco más difícil. ¿Está bien? Dale. Arrancamos con el A. Tenemos que hallar la función derivada, es un cociente incremental. Ustedes no llegan a ver el editor de ecuaciones que yo les estoy compartiendo, ¿no? ¿Lo ven? No, no Solo se ven ve. el material de Word. Sí. No, profe, vemos solo el Word. Está bien, porque yo uso uno viejo y se los tengo que compartir para que ustedes lo puedan ver. No me pidieron. Yo me encargo de acá de curtir y ya por rincón. Cuando tengo que hacer de nuevo, y cuando nos quedemos sin. Que ya quedan pocas. Que ya quedan pocas. En total, como 150, por eso. La otra vez hicimos 200 y pico. ¿Ves? Mirá. Ahí está la profesora dando la clase. Ahí. Ah, no me dice acá cuántas personas. No me deja compartir Bueno, pero el editor de ecuaciones. no entiende nada, no entiende cómo se usa, así que está. Que no entiende cómo se usa la aplicación, así que Acá está está. haciendo eso. ¿Lo ven, chicos, ahí? El editor de ecuaciones. Sí. Bueno, esta Sí. es la función que queremos hallar la derivada. Entonces, ¿cómo vamos a hallar f'? Voy a anotar acá, por los que no se acuerden, la definición. Es el límite. A veces prenden el audio sin querer y dicen cada cosa. Los que están hablando que pongan en silencio, porque si no, no se escucha el ruido. Profe, ¿Sí? ¿puede ser que usted tenga una opción ahí para silenciar todos los micrófonos? Capaz. Pero Porque en otra clase con otro profesor él hace eso, silencia todos los micrófonos. por ahí tengo una opción para silenciar todos los micrófonos, pero no sé, esperen que tendría que buscarlo. Sigo aceptando gente igual. A ver, detener, ocultar, inhabilitar, anotación, compartir sonido. Capaz que tengo uno, pero no tengo, no sé, no creo que tenga que silenciar uno por uno, porque los puedo silenciar uno por uno. Pero bueno, después lo miro, y por ahora traten de silenciarse ustedes, y cuando tengan que hablar, lo habilitan, ¿sí? Después me voy a fijar sola, así no perdemos tiempo, porque en cualquier momento se va a unir Andrea, y vieron que duran 40 minutos. Vamos a hacer el límite de ese cociente incremental,
que lo tenía en el archivo de Word, ¿está bien? Entonces, es el límite de h tendiendo a 0, tenemos que usar esa definición, no nos sirve la otra. Hay dos definiciones, hay una definición que sirve para la derivada en un punto, y yo necesito la función derivada. Entonces, es el límite de h tendiendo a 0. ¿Quién se acuerda la fórmula? De un cociente incremental. ¿Quién se acuerda cuál es ese cociente incremental? F de F de H, ¿no es? no. X más H menos La función original. F de X. F de X sobre H. Sobre H. Observen que cuando H tiende a 0, arriba tiende a 0 y el denominador también tiende a 0. Siempre tiene que ocurrir esto, tienen que verificar que tengan una determinación del tipo 0 sobre 0. ¿Está bien? ¿Hasta acá vamos? Ahora aplicamos eso en nuestro ejemplo, en nuestro ejercicio. Bueno. ¿Quién es f de x? Es 5x al cuadrado. Entonces, donde todos se dan cuenta cómo hallar f de x más h, ¿no? Donde dice x, reemplazo por x más h. F de x más h es 5 x más h al cuadrado, ¿correcto? Donde dice x, reemplazo por x más h. ¿Quién es f de x? F de x es 5 por x al cuadrado. Y observen que cuando h tiende a 0, arriba me tiende a 0, abajo me tiende a 0. Tengo que operar algebraicamente para poder salvar esa indeterminación del límite. ¿Cómo opero algebraicamente? Tengo que hacer el cuadrado del binomio. Acá tengo que resolver el cuadrado del binomio. X más h al cuadrado es x al cuadrado más 2 por x por h más, ahora quito el h, el cuadrado que quedó ahí, h elevado al cuadrado. ¿Eso es el cuadrado del binomio, correcto? Sí. Sí. Ahora aplico propiedad distributiva. Todos se dan cuenta que cuando aplico propiedad distributiva me queda 5x al cuadrado menos 5x al cuadrado, se me cancelan. El 5x al cuadrado y el 5x al cuadrado, uno está positivo y el otro está negativo. ¿Correcto? Sí. Ya directamente los cancelo, porque si todos se dan cuenta ya no los escribo. ¿Qué escribo? Estos dos términos que me quedaron solamente. Bueno, ¿qué quedó entonces? 2x, faltó multiplicar por 5. 2 por 5, 10 y 5. Bueno, sigue siendo una indeterminación del límite. Arriba me tiende a 0, abajo me tiende a 0. Pero ¿qué puedo hacer para salvar esta indeterminación del límite? ¿Sacar qué? Factor común. Sacar factor común h en el numerador. ¿Está bien? Saco factor común. Si quiero también saco el 5, pero lo que me va a permitir salvar la indeterminación es sacar factor común h. Puedo sacar el 5 también, no es que no puedo, pero no es necesario. Entonces, si a este término le saco h factor común, me queda así, y el segundo me queda así, ¿correcto? Sí. Y ahora salvo la indeterminación del límite. Bueno. Una vez que salvé la indeterminación del límite, si quieren lo podemos volver a copiar. Acá abajo. Voy a ir copiando lo que quedó.
quedó que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 5 por x más 5h. Voy a poner en un paréntesis. Cuando h tiende a 0, ¿a qué tiende esto? Esta expresión. 5x más 5 por h. ¿A qué tiende? Ah, perdón, 10x más 5 por h. ¿A qué tiende, chicos? A 10x. 10x. A 10x. 10x. Y ahí terminó. O sea que la derivada de 5x al cuadrado por definición es 10x. Y es correcto, ¿no? Porque ustedes ya no solo vieron por definición, vieron por tabla ya. A esta altura yo estuve mirando que han consultado el ejercicio 5. En el ejercicio 5 aparece la tabla de derivadas, a partir de ahí con reglas de derivación, y ustedes se dan cuenta que esta es una función potencia. Entonces, el 2 baja y me queda 5 por 2, que es 10, por x elevado a las 2 menos 1. Ahora yo tengo la tabla en lo que les preparé. Entonces me queda, si yo lo miro por tabla, 10 por x a la 1, que es lo mismo que obtuvimos acá, 10x. ¿Está claro? Sí. Bueno. Profe, entonces solamente en el ejercicio 3 se hace con límite. Sí, en el ejercicio 3 se hace con límite, pero vos tenés que saber esto porque después más adelante por ahí tengas que hallar la derivada por definición de una función definida por partes. Y las funciones definidas por partes, en los extremos, tenés que hacer derivada por definición. ¿Está bien? Bueno, sí, Tienen que gracias. aprenderse la definición para más adelante, pero sí, todos en el punto número 3 se hacen de esta manera, después ya se aplican las reglas de derivación. Vieron que el punto número 3 decía eso, ¿no? El punto número 3, le dejé de compartir, el punto número 3 decía eso. Que tenían que, ahí estoy compartiendo otra vez, aplicando el cálculo de límites, hallar las funciones derivadas de. Cuando dice el cálculo de límites es esto. Acá está la derivada de 5x al cuadrado. ¿Sí? ¿Habían hecho estos ejercicios? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Tuvieron dificultad con alguno que quieren que hagamos del 3? Del con 3 el no. C, ¿Con cuál? con el C, Con el C. al menos en mi caso. ¿Hacemos el C? ¿Pudieron hacer el último, el del logaritmo? Porque hay que aplicar Sí. el número e en el logaritmo de x. ¿Lo pudieron hacer sin problema? Sí. Ah, bueno, muy bien. No. Bueno. Esperen que voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir esto. Bueno, cierro acá. Bueno, acá están viendo el editor de ecuaciones que les estoy compartiendo. Sí, se ve, Sí, profe. Sí. Me copié la definición de derivada. Al principio, si les cuesta, estaría bueno que la tengan a mano. Una vez que la practico 4 o 5 veces, ya está, me la acuerdo. La aplico en este ejercicio. Si la aplico en este ejercicio, f de x más h es la raíz de x más h más 2, ¿correcto? Donde dice x, reemplazo por lo que está acá. Eso no tiene ninguna duda, ¿no? De lo que acabo de decir. Chicos, No. ninguno No tiene sé. dudas de eso, ¿no? Es x más h más 2. F de x, ya sabemos que es la raíz de x más 2. Tiene que ocurrir lo que dije hoy, que cuando h tiende a 0, se me tiene que generar una indeterminación del límite, siempre. 0 sobre 0. Cuando h tiende a 0, arriba me tiende a x más 2, la raíz de x más 2 menos la raíz de x más 2, o sea 0, y abajo tiende a 0.
¿Cómo salvo la indeterminación de este límite? ¿Quién recuerda qué teníamos que hacer para salvar esta indeterminación del límite? Cuando aparecen las raíces. Multiplicar por el conjugado. Tenía que multiplicar al numerador y al denominador por el conjugado. El conjugado es esto mismo, pero cambiado de signo. En vez de ser con un menos, es con un más. Ya se Serpo. Bueno, y arriba, cuando yo resuelvo, no necesito resolver aplicando las distributivas, porque ya me doy cuenta enseguida que eso es una diferencia de cuadrados, ¿no? ¿Y cómo queda arriba el numerador? ¿Quién me dice cómo queda arriba el numerador? Sin las raíces, profe. En las raíces, en realidad lo voy a copiar todo para los que dudan, ¿no? Este queda elevado al cuadrado, y como queda elevado al cuadrado, se me va este cuadrado con la raíz. Eso todos lo vieron. Abajo pasa, en el otro término pasa exactamente lo mismo. Me queda el cuadrado, y acá abajo, nadie empieza a operar con esto. Esto lo dejan como está. No operan, no multiplican a h por este término que agregamos ahora, porque si no complican el ejercicio, no hacen nada y lo dejan como está. Porque la idea es poder encontrar el h en el numerador que se pueda simplificar con el h del denominador y salvar la indeterminación del límite. ¿Hasta ahí vamos bien? Simplifico este cuadrado con la raíz. Y cuando hago eso, arriba me quedó x más h más 2. Esa es en la primera raíz que está elevada al cuadrado. Y acá quedó. Yo lo voy a poner con un paréntesis y lo voy a eliminar cuando me digan cómo aplico la propiedad distributiva. Queda x más 2. Pero observen que cuando aplico propiedad distributiva me queda menos x menos 2. ¿Estamos todos de acuerdo con eso, no? Que este menos cambia el signo de lo que tenga ahí adentro. Yo lo voy a hacer, lo marco acá, pero lo voy a eliminar porque si no ocupo un montón. X, tengo que volver a hacerlo, copiarlo todo otra vez. X menos 2. Y ahora voy a cancelar esta X con esta X. Esta X se cancela con esta X de acá, porque una está sumando, la otra está restando. Este 2 se cancela con este otro 2, porque uno está sumando y el otro está restando. Entonces, en definitiva, en el numerador solo me quedó una H, ¿está bien? Y ahora esa H, el que quiere ya lo puede hacer en este mismo paso, ¿eh? Yo lo hago 2 veces para que lo vean. Esa H se me simplifica con la H que está en mi denominador, y ahí salvé la indeterminación del límite. Yo no puedo simplificar esta H con esta H si primero no cancelé todos los otros términos. Eso está claro, ¿no? Sí, sí. Muy bien. No voy a volver a copiar, porque ya creo que podemos resolver ese límite, ¿no? La H no está, como la H no está, arriba me quedó un 1. Cuando H tiende a 0, ¿a qué tiende esta expresión? Arriba tiende a 1, y abajo, la primera raíz queda x más 2, ¿correcto? Sí. Más otra raíz, que es x más 2. En definitiva me quedó una raíz de x más 2 más otra raíz de x más 2. ¿Y eso a qué es igual? A 2 raíces de x más 2. 1 sobre, ¿no? Esa también sale por tabla. Ahora yo se las puse en la tabla. La raíz de x, la derivada de la raíz de x, es un medio de la raíz de x. No tengo la raíz de x, sino que tengo la raíz de x más 2, por eso me quedó así.
x más 2. ¿Correcto? Sí. Bueno. Profe, una Sí. pregunta. ¿Por qué tenés que recién cancelás la H a lo último, como último paso? Porque vos no podrías cancelar la H hasta que no tengas un solo término. Es como si acá vos tenés esto que yo voy a escribir acá. 7 más x sobre 5 menos x, y entonces vos cancelás esta con esta. Eso no se puede hacer, porque se está sumando un término. Eso está claro que esto está mal, ¿no? Se puede hacer si en vez de tener acá un más, ahí tenés un por, y acá abajo tenés otro por. ¿Se entiende? Ahí sí se puede Claro, sí. cancelar. Si vos tenés otros términos sumando, si vos tenés así, y abajo tenés solamente la X, tampoco podés simplificar, porque tenés ese 7 ahí. Eso también está mal. Por eso dije, esto no lo estoy poniendo como bien, sino para mostrar por qué no se puede hacer. Por eso dije que primero se cancela esta X con esta X, este 2 con este 2. Cuando vos cancelaste todo, solamente te quedó una H. Si a vos acá te hubiese quedado H más 5, por ejemplo, no es el ejercicio, estoy tirando una idea, ¿no? Si te hubiese quedado H más 5, no podías simplificar esta H con esta H. Porque para que lo puedas hacer, podrías haberlo hecho si en vez de quedarte H más 5, te quedaba 5 por H. Ahí sí lo podés simplificar. ¿Está bien? Ok, gracias. Profe, ¿y se puede simplificar cuando tenés un logaritmo natural? Si tenés un logaritmo natural de x arriba y un logaritmo natural de x abajo, sí, si no, no. ¿Y si tenés 1 sobre x por logaritmo de 2x? No, no podés. 1 sobre x, pero el logaritmo de 2x, no podés, no. El argumento del logaritmo le pertenece al logaritmo, ¿no? Ah, ok. Si tenés logaritmo de x sobre logaritmo de 2x, tampoco podés. Claro. Ok. ¿Está bien? Sí, gracias. ¿Este quedó claro? Sí. Bueno, vamos con el último, uno más. Si quieren el del logaritmo, si no pasamos al otro. ¿Pasamos al otro ejercicio? Esperen que tengo mensajes acá de gente que me escribe. ¿5G? ¿El 5G? El 5. Si tengo un número, una X adelante de un coseno o de un seno. En el 5 hay un ejemplo así, donde hay una X adelante de un seno y coseno. A partir del punto número 5 hay que aplicar reglas de derivación. Vamos a hacer uno del 4 y después hacemos uno del 5, ¿sí? Piden el 5G, hacemos el 5. En el 4G te queda así, tenés x por seno de x. Bueno. Yo puse hasta este era el que había puesto del 3 y del 4. Bueno, acá tienen la tabla de derivadas. ¿Están viendo lo que estoy compartiendo? Sí, profesor. Sí, sí. Les estoy compartiendo la tabla de derivadas. La derivada de una constante, esto también lo voy a subir a la clase, que voy a subir la grabación y les voy a subir este archivo en formato PDF. La derivada de una constante es 0, igual lo tienen ustedes en el material teórico, pero por ahí acá, si lo buscan así, lo ven más rápido. La derivada de la raíz es 1 sobre 2 raíz de x, la derivada de la función potencia, x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta, baja el exponente, y me queda el exponente por x a la n menos 1. Si yo tengo que derivar x a la cuarta, me queda 4 por x al cubo, porque baja un grado. Y no es solo para si n es entero, n puede ser fraccionario. Por ejemplo, si yo quisiera derivar la función raíz aplicando esto, escribiría a la raíz de x como x a la 1/2. Entonces, cuando yo tengo que derivar x a la 1/2, baja el 1/2
y me queda 1/2 por x a la menos 1/2. Por eso pasa a estar abajo la raíz. ¿Está bien? También pueden hacerlo así, con las potencias de exponente fraccionario, que en definitiva son raíces. La derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el menos seno, la derivada de la tangente es la secante cuadrado, la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, la derivada del logaritmo de base a de x, porque recuerden que el logaritmo de x es en base e, ¿no? Es 1 sobre x por el logaritmo de a. La derivada de e a la x es a la x, la derivada de a elevado a la x, que es una función exponencial, es a la x por el logaritmo de a. Y esta aparece después, por eso se las puse acá, la del arco tangente de x, cuando veamos integrales aparece, por eso se las puse acá, ¿no? Es 1 sobre x más 1 sobre 1 más x al cuadrado. Esta tabla tendrían que, a medida que van haciendo ejercicios, memorizársela. Entonces, vamos a ver uno del ejercicio 4. Esperen que quiero ver si Andrea no me escribe para sumarse. Por ahí se suma en el otro Zoom, porque ya saben que 40 se corta, ¿no? Yo puse en el ejercicio 4 A, B y C, porque iba a aplicar reglas de derivación para derivar estos ejercicios. Ustedes me dijeron el 4, ¿cuánto? El 4G. 4G. Bueno, hacemos el 4A, hacemos esto y después en el otro Zoom le sumamos el G, ¿sí? Dale, sí, sí. Arrancamos con esto, y en el otro Zoom le sumamos el G, y el del 5 que me pidieron que escribieron ahí que querían hacer el 5G también pusieron. Sí. Bueno, vamos a hacer esta. Nos estamos quedando sin tiempo, sepan que se corta y que volvemos con el mismo, ¿está bien? Bueno, acá tenemos la función y vamos a empezar a derivar. Es la derivada de funciones potencias, pero observen que tienen potencias exponentes fraccionarios. Estos son raíces, ¿está bien? Son raíces. A las raíces las tienen que escribir de esta manera, siempre. Está claro eso, ¿no? Si encuentran una raíz, ¿cómo van a derivar una raíz? La van a expresar como en forma de potencia y lo van a derivar. ¿Quieren que les muestre antes de seguir lo que estoy diciendo con un ejemplo de una función raíz? ¿Cómo se pasa? ¿Todos se acuerdan? Sí, profe, nos acordamos. Ah, ¿todos se acuerdan? Bueno. Se entiende eso. Sí, profe, se entiende. Bueno, ¿cómo derivo este primer término? ¿Qué hago con el 2/5 que está en el exponente? Lo pasa como raíz. No, pasa multiplicando. Y le restas 1 al exponente. 2/5 baja y se multiplica con el 10, ¿correcto? Sí, sí. Sí, Y profe. ahora le resto 1 a la x elevada a la 2/5. Entonces me queda x a la 2/5 menos 1. Y eso da menos 3/5. ¿Todos entendieron esa parte? Sí. ¿Sí? Menos 3/5. Porque es 2/5 menos 1. Y eso da menos 3/5. Menos, a ver, el segundo término, ¿cómo lo voy a derivar? 2/3 por Menos 3. por menos al- 3/2. Menos 3/2. Por x elevado a ¿qué exponente?
Menos 5 medios. Menos 3 medios menos 1, o sea, menos 5 medios. ¿Está entendido esa parte? Al exponente Sí, que profe. tengo le resto 1. Ojo con los signos, si es negativo y le resto 1 va a seguir siendo negativo. Más, cuando yo escribo, está expresado x cuarta sobre 2, es lo mismo que escribir un medio por x cuarta. ¿Está bien? Entonces tengo un medio por 4, porque baja, ese es el más fácil de todos, por x elevado a qué potencia? Al cubo. Al cubo. Al cubo. Muy bien. Al cubo. Ahora lo único que me queda es operar algebraicamente para que la respuesta me dé como la respuesta que tengo en el libro con las respuestas de los ejercicios. Simplifico este con este y acá me queda 4, ¿correcto? Sí. 4x a la menos 3/5. Acá me queda menos por menos más. Simplifico el 2, el 2, el 3, el 3 y me queda 1. Sí. Sí. Y el último término, simplifico este y me queda más 2x al cubo. Sí. Y ahí terminó. Bueno, estos salen con tabla. Acá no aplicamos ninguna regla de derivación. Listo. Vamos con otro ejercicio más. Vamos a hacer el B. En estos ejercicios no hay que aplicar la definición del límite, no dice que hay que aplicar todo lo que sé de reglas de derivación. ¿Está claro? Sí. Bueno, empezamos a derivar. Acá hay que aplicar otra regla de derivación. ¿Qué regla de derivación tengo que aplicar? ¿Regla de qué? Del producto. Regla del producto. La regla del producto, tengo una f de x que está formada por una g de x por h de x. ¿Cómo las voy a derivar? A ver, ¿quién se acuerda de la regla del producto? El primero derivado Muy bien. La primera función derivada, que por es el segundo. g' de x por El segundo sin derivar. por la segunda función sin derivar, más la primera El primero función sin derivar. sin derivar, por la segunda función, que la llamé h, derivada. Bueno, esa es la regla del producto, la tengo que aplicar en este ejercicio. ¿Quién es g? G es 2x menos 1. ¿Quién es h? E a la x. Entonces empiezo a derivar. F de x. F de x es la primera derivada. ¿Cuál es la derivada de 2x menos 1? La 2. derivada de 2x, 2. 2. Y la derivada de la constante, 0. 0. Entonces queda 0. simplemente 2. 2 por e elevado a la x. Porque es la primera derivada por la segunda función sin derivar, que es e a la x, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. ¿Y cuál es la derivada de e a la x? E a la E a la x por X. 1. E a la x. E a la x. Muy bien. Si en el libro no encuentran esta respuesta, es porque tal vez se sacó factor común e a la x y se operó algebraicamente. Entonces, si pasa eso, pregunten, porque si yo saco factor común e a la x, generalmente las respuestas del libro están simplificadas a su mínima expresión. En este término me queda un 2, y en el otro término me queda 2x menos 1, ¿correcto? Chicos, Sí, sí.
Entonces, ¿cómo quedó finalmente esta, la derivada? F de X, F'. Acá puedo operar algebraicamente y queda 2X Más 1. 2X, 2x más 1. 2X más 1. Todo por E elevado a la X. Y ahí terminó este ejercicio. ¿Alguna duda antes de que lo cierre? No. ¿No? Bueno, cerramos. Y volvemos a compartir el que sigue. Este último que sigue, tenemos que aplicar ¿qué regla? Del cociente. Regla del cociente. Muy bien. Bueno, vamos a recordar la regla del cociente. Tenemos una f de x que está dada por una g de x sobre una función h de x. Y yo quiero derivar esto. F' de x, ¿a qué es igual f' de x? La primera función derivada, a ver quién me puede decir. G de x derivado Por h de x sin derivar. por h de x sin derivar. Y acá hay una Menos. diferencia. Menos La primera sin derivar. observen que en el otro era un más, entonces si yo derivaba la primera o la segunda al inicio daba lo mismo, acá ya no. Acá es la función que está en el numerador y la función que está en el denominador. Depende de la función que tenga en un lado y el otro, es como voy a derivar. En cambio en el otro, porque el producto es conmutativo, da lo mismo que cuando digo la primera función derivada, podría derivar cualquiera de las dos. O la primera o la segunda, estoy hablando de la regla del producto. En cambio,